¿Ha escuchado acerca de la oración de fe? Yo creo que existe una imagen como de espejo de esta oración. Es una oración que está basada en la carne. La llamo la oración de incredulidad. El Señor sabe que no oramos lo suficiente, no lloramos ante Él como debemos. Y tristemente, cuando muchos cristianos oran, su oración es una de incredulidad. Tal oración es totalmente inaceptable a Dios. De hecho, las Escrituras dicen que es pecaminoso ante sus ojos. Quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has escuchado al Señor decirte, deja de orar? Levántate de tus rodillas. ¿Te ha mandado alguna vez el Espíritu, deja de llorar y sécate los ojos? ¿Por qué estás sobre tu rostro ante mí? Puede que no seas capaz de imaginarte a Dios alguna vez diciéndote tales cosas, pero el Señor le habló estas mismas palabras a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Éxodo 14:15. El significado literal del hebreo de este verso es, ¿por qué me estás gritando a mí? ¿Por qué ruegas tan alto a mis oídos? Me pregunto, ¿por qué Dios le diría esto a Moisés? Aquí estaba un hombre de oración y santo en la crisis de su vida. Los israelitas eran perseguidos por Faraón sin ningún escape visible. Ellos estaban rodeados por montañas en ambos lados y ante ellos estaba un mar impasible. Así que Moisés oró. Él sabía que el destino de multitudes colgaba sobre sus palabras. ¿Qué hubieras hecho tú si estuvieras en el lugar de Moisés? Hasta este punto, él había seguido el llamado de Dios fielmente a cada paso. De hecho, él sabía que la presente crisis de Israel fue ordenada por Dios. Sin embargo, lo que sonaba en los oídos de Moisés eran los gritos de pánico de cientos de miles de gente. Tú eres un asesino, Moisés. ¿No había suficientes tumbas en Egipto para enterrarnos, así que nos trajiste al desierto a morir? La mayoría de los cristianos probablemente reaccionarían como lo hizo Moisés. Él buscó una loma aislada y se quedó solo con el Señor. Entonces él derramó su corazón en oración, las palabras para gritar y ruego alto. Aquí nos dice que Moisés clamó desde lo más profundo de su ser. ¿Alguna vez has estado en una crisis de confusión como la de Moisés? Piensa atrás en algún problema cuando creías que no había salida. ¿Te aislaste con el Señor? ¿En algún lugar donde nadie te podía escuchar? ¿Y te desahogaste con Dios? ¿Gritaste hasta derramar lo que tenías adentro? ¿Lloraste hasta que no quedaban lágrimas? Ahora bien, Dios es nuestro Padre amante. Él está conmovido por nuestro llanto cortante y Él contesta las oraciones de cada persona sincera. Él hasta nos anima a que clamemos a Él en alta voz. Las Escrituras nos dicen que Jesús mismo ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas. Hebreos 5:7. Puedo identificarme con esta clase de grito a toda voz. Recuerdo la agonía cuando nuestra hija Bonnie fue bombardeado con tratamientos de colbato para el cáncer. Ella tuvo que ser aislada en una habitación en el hospital por 3 días. Solo sus médicos podían entrar vistiendo escudos de plomo. Mi esposa Gwen y yo tuvimos que esperar afuera. Todo lo que podíamos hacer era llorar por la situación de nuestra hija. En cierto momento salí del hospital y conduje por un camino aislado al campo. Me detuve cerca de una siembra.
Salí de mi auto y grité a Dios por 3 horas. Grité a todo pulmón. Primero fue el cáncer de Gwen, luego el de nuestra hija Debbie, y ahora estaba preguntándole a Bonnie, ¿dónde va a terminar Dios? Yo sé que el Señor escuchó mis gritos. Yo sé que Él fue conmovido por mi dolor. ¿Ves? Me doy cuenta que está bien que le gritemos. Él quiere escuchar nuestras agonías y compartir nuestras cargas. Pero esa oración no es aceptable a Él cuando sale de la incredulidad. Déjame explicar. Dios no estuvo a gusto cuando Moisés lloró toda la noche. Cualquiera pensaría que Dios estaría complacido al escuchar las oraciones agonizantes de Moisés, el líder de Israel. Pasó horas llorando. ¿Qué hago, Señor? Esta situación es desesperante. ¿Qué esperas de mí aquí? Por favor, háblame, necesito ayuda. Hay un tiempo para llorar toda la noche y agonizar en oración. Pero cuando Dios escuchó a Moisés chillando, Él le dijo, basta. Las escrituras no son explícitas acerca de lo que pasó después, pero en ese momento quizás Dios le dijo, no tienes derecho a agonizar ante mí, Moisés. Tus gritos son una afrenta a mi fidelidad. Ya te di mi promesa solemne de liberarte y te di instrucciones específicas sobre lo que tienes que hacer. Ahora deja de llorar. Así que Moisés hizo todas las maravillas ante Faraón, trayendo 10 plagas sobre Egipto. Todo se había cumplido como Dios había prometido. Ahora mientras Moisés agonizaba en oración cerca del Mar Rojo, el Señor le recordó esto a él. Dios estaba diciendo, en esencia, este no es el tiempo de agonizar, Moisés, es el tiempo de actuar. La Biblia nos dice que Moisés era un hombre manso y santo, que había oído de Dios. Más evidentemente, Moisés también tenía una raíz de incredulidad en su corazón. Piénsalo. Cuando Dios llamó a Moisés para que libertara a Israel, Él prometió darle una voz que el pueblo escucharía. Los ancianos de Israel te harán caso. Éxodo 3:18. Pero Moisés respondió con incredulidad. ¿Y qué hago si no me creen y no me hacen caso? Así que Dios le prometió a Moisés aún más, no te preocupes, yo estaré contigo. Vas a traer una gran liberación a mi pueblo. Pero otra vez Moisés respondió con incredulidad. ¡Ay, Señor! Soy tardo en el habla y torpe en la lengua, verso 10 del capítulo 4 de Éxodo. De hecho, Moisés acusó a Dios por haberle dado una voz. Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas con tu siervo. En resumen, Moisés estaba diciendo, manda a otro, Señor. Yo no doy la medida. Pienso en cuán necio era la incredulidad de Moisés. Por la poderosa palabra de Dios, este hombre ya había hecho maravillas increíbles. Había convertido su vara en serpiente, y cuando él levantó la serpiente por la cola, otra vez se volvió en vara. Él también puso su mano en la chaqueta y la sacó leprosa. Entonces la volvió a entrar y la sacó sana y limpia. Les pregunto, ¿qué habla puede ser más elocuente o más poderosa que esta? Si yo veo a Moisés haciendo estas cosas, ¿me importaría si fuera tartamudo? Yo estaría listo para escucharle. Tan solo su presencia pondría el temor de Dios en mí. ¿Por qué? Yo sabría que Él tenía el poder de la demostración del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, Pablo testifica que tenía ese poder. Él dijo, aunque su hablar era pobre, él hablaba con el poder del Espíritu Santo. Seguramente que esto era cierto de Moisés también. Así que en ese momento, Jehová se enoja contra Moisés. Éxodo 4:14. El significado completo aquí es,
Dios se enfureció contra Moisés. El Señor no aceptaría ninguna humildad falsa de este hombre. ¿Por qué? Él sabía que tal hecho abortaría el llamado de Moisés. Él no iba a permitir que Moisés dijera, no soy capaz, o no soy inteligente, o no tengo lo que se necesita para esto. Así que el Señor le contestó, no, yo no escogeré a otro Moisés, no buscaré a alguien más, ni más educado, ni más elocuente, o que tiene todo bajo control. Debes confrontarlo, eres tú. Te escogí a ti y no tienes excusas. Conozco tus debilidades, todo está en tiempo correcto. Vi tu falta de confianza y que eres propenso a rebajarte en la forma que te comparas con los demás. Piensas que eres nada, pero no vale la pena que trates de hacerlo así y de huir. Yo nunca permitiré que cambien los planes que hice para ti. Desde antes que nacieras, no estoy pidiendo mucho de ti. Todo lo que tienes que hacer es creer lo que he prometido y actuar. Confía que Jehová, Dios Todopoderoso, está contigo. Mantén tus ojos en mí y no en tus debilidades. Moisés predicó un gran mensaje de fe cerca del Mar Rojo. Moisés animó a Israel, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14, 13 y 14. Este sermón demuestra que Moisés sabía lo que Dios haría. Sin embargo, inmediatamente después de predicarlo, Moisés se echó atrás en incredulidad. Fue entonces cuando él se asió con Dios y lloró toda la noche en voz alta. No era que él pensaba que el Señor le fallaría a Israel, no. Moisés temía que él fracasaría en su propio llamado. Quizás él tenía temor de cometer un error, no de desagradar a Dios o no tener suficiente fe. Así que se encogió atemorizado. Recuerda que este mismo Moisés se convirtió en un campeón de oración. Él experimentaría intimidad cara a cara con Dios como nadie en la historia. Él hablaría con Dios por 40 días a la vez, saliendo con el rostro sobrenaturalmente resplandeciente. Pero antes que todo esto sucediera, Dios tenía que enseñarle a Moisés cuándo orar y cuándo actuar. Él tenía que aprender cuándo era tiempo de llorar y cuándo era tiempo de simplemente obedecer. Ahora, aquí en el Mar Rojo, era pura incredulidad que Moisés orara. ¿Por qué? Dios ya le había dicho que extendiera su vara y que él fielmente abriría las aguas. Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Permíteme recordarte que Moisés no recibió esta palabra mientras chillaba en oración. Dios se lo había dicho mucho tiempo antes, mientras él aún era un pastor de ovejas. Cuando hayas vuelto de Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Éxodo 4:21. Por eso es que el Señor le dice ahora, deja de llorar. No hay razón para que llores toda la noche. Ya te había mandado a tomar autoridad espiritual sobre esta crisis. Ahora ponte de pie y hazlo. Yo te lo prometí, que quebraría la crisis ante ti. Así que camina hacia adelante en fe. En unas cuantas horas estarás danzando con gozo. Cuando enfrentamos nuestras crisis, nos podemos convencer. La oración es la cosa más importante que puedo hacer ahora mismo. Pero llega un tiempo cuando Dios te llama a actuar, a obedecer tu palabra en fe. En ese tiempo, Él no permitirá que retrocedemos al desierto a orar. Eso sería desobediencia, y cualquier oración sería ofrecida en incredulidad. Josué pasó un día entero llorando y agonizando en oración en vano.
En Josué capítulo 7 leemos: e encontramos a la nación de Israel entera gimiendo en oración. El pueblo de ahí los acababa de derrotar y ponerlos a huir. Así que Josué declaró una reunión de oración por todo un día, y el pueblo se reunió ante el propiciatorio de Dios para buscar su rostro. Si hubieras entrado en el campamento de Israel ese día, pensarías que estabas en medio de un gran avivamiento. Todos estaban gimiendo y en duelo. Los hombres estaban sobre sus rostros, desgarrando sus ropas y tirando tierra al aire. Las mujeres cubrían sus rostros con sus manos, gimiendo profusamente, y Josué y los ancianos estaban postrados, abrumados por la tristeza. Pero esta no era una reunión de arrepentimiento y tampoco era un avivamiento de la presencia de Dios entre ellos. La verdad es que Dios estaba enojado con todo este asunto y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Josué capítulo 7, verso 1. ¿Por qué? Era una reunión de culpa a Dios. El pueblo gritaba: Señor, ¿por qué no nos llevaste a la victoria? Tú pudiste hacer acto de presencia y derrotar al enemigo, pero no lo hiciste. ¿Dónde estaba la ayuda que prometiste? Nos abandonaste a nuestras propias habilidades y permitiste que el enemigo nos destruyera. ¿Dónde estaba tu acto cuando lo necesitábamos? ¿Dónde estaba tu pacto? La derrota por ahí había dejado a Josué totalmente desconcertado. Los israelitas hacía poco habían regresado de una gran victoria sobre el poderoso Jericó. Sin embargo, ahora ellos fueron derrotados por este enemigo pequeño e insignificante. Él no podía comprender. Él oró: Señor, ¿por qué sucedió esto? Tu santo nombre está en juego. Tu reputación como libertador será reprochada. La oración de Josué suena espiritual. Él parecía celoso acerca de cómo Dios era representado. Sin embargo, leemos: y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Josué 7:10. Dios paró la reunión en seco. Él declaró: Israel ha pecado y ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Verso 11. El significado implícito es: puedes orar toda la noche y todo el día, pero hasta que tú trates con tu pecado seguirás cayendo ante tus enemigos. ¿Cómo pecó Israel? Las escrituras explican: pero los hijos de Israel cometieron un pecado de prevaricación, porque Acán tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió. Capítulo 7, verso 1 de Josué. Acán desobedeció la palabra de Dios. Y ahora el Señor le dijo a Israel: levántate de tu rodilla, no escucharé tu oración hasta que quites la cosa maldecida de tus medios. Permítame aclarar lo que es la oración de incredulidad. La oración de incredulidad solo toma en cuenta la bondad de Dios e ignora la severidad de sus juicios santos. Pablo escribe: mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Romanos 11:22. El apóstol Pablo menciona a propósito la bondad y severidad de Dios en un solo suspiro. Él está diciendo que uno no puede separar el uno del otro. En el Antiguo Testamento Isaías lo declaró de esta manera: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre. Isaías 59, 1 y 3. Amados, Dios no cambió entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Él es un Dios de amor y misericordia, como señala Isaías, pero Él aún odia el pecado, también porque Él es un Dios santo y justo. Por eso Él dijo a Israel: no te puedo escuchar a causa de tu pecado.
Lo mismo aplica a muchos cristianos hoy en día. Tales creyentes una vez oraban horas tras horas. A veces se quedaban despiertos toda la noche gimiendo con grandes lágrimas. Todavía, a pesar de sus esfuerzos, Dios nunca escuchó sus oraciones. ¿Por qué? Considera las palabras del salmista. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente escuchó mi voz, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de mí su oración. Salmos 66, verso 17 al verso 20. El salmista está diciendo, vi que había iniquidad en mi corazón y me negué a vivir con ella. Así que me acerqué al Señor para ser limpiado. Entonces Él escuchó mi oración. Pero si yo hubiese mantenido mi pecado, Dios no habría escuchado mi clamor. Te pregunto, ¿puede un cristiano que es infiel a su cónyuge esperar que Dios conteste sus oraciones? Si un creyente está viviendo en adulterio, ¿escuchará Dios su intercesión por su familia, su trabajo y su dirección? El profeta Malaquías dice que no. Él le dijo a Israel, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano, ni diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Malaquías 2, verso 13 y 14. Malaquías estaba diciendo, ¿me preguntas cómo tus oraciones pueden cansar a Dios? La razón es clara. Tú sigues pecando contra tu cónyuge y tienes el atrevimiento de creer que Dios aún se deleita en ti. Si esto te describe a ti, Malaquías ofrece un aviso. Estás tomando tu pecado a la ligera, y mientras más te quedes en él, será más fácil para ti aceptarlo. Ya estás convencido que eres más espiritual con tu amante que con tu cónyuge. No, has perdido el temor de Dios. Estás llamando lo malo bueno. Estás volviendo la oscuridad en luz. El Señor no escuchará una palabra que ores. Pedro ofrece el mismo aviso a los esposos que tratan mal a sus esposas. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y vuestras oraciones no sufrirán estorbo. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. La palabra para estorbo en este versículo significa cortar. Pedro estaba diciendo en esencia, no puedes maltratar a tu cónyuge toda la semana, entonces ir a la iglesia el domingo esperando que Dios escuche tus oraciones. Tal comportamiento no es de Cristo, es del diablo. Sin embargo, ¿no crees que Dios te juzgará por esto? Te digo, tus oraciones han sido cortadas del cielo. Cuando las Escrituras dicen, está seguro que tu pecado te descubrirá, se refiere a más exposición pública. Esto incluye a cada área de tu vida, incluyendo tu oración. Dios volverá oídos sordos a tus palabras y tu compañero con él será cortado. Tú puedes objetar, eso es una enseñanza del Antiguo Testamento, no es aplicable bajo el pacto de la gracia. Jesús desaprueba esto. Él dice que el Padre exige rectitud bajo el nuevo pacto, tanto como en el Antiguo Testamento. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14 y 15. No importa cuán santo pienses que eres. ¿Puedes creer que estás
infundido con la rectitud de Cristo, puedes testificar que eres justificado por su sangre, salvo por la fe y santificado por el Espíritu Santo. Puedes orar por horas, estudiar las Escrituras diariamente, ministrar al pobre, predicar con fuego y hasta hacer milagros de fe. Pero si no has perdonado el pecado de alguien contra ti, estás perdiendo tu energía. Dios no escuchará una sola palabra que ores. De hecho, Él retiene su propio perdón de ti. ¿Estás enojado contra alguien? ¿Tienes un familiar con el cual tú no puedes hablar? ¿Piensas constantemente que cierta persona es necia? Jesús declara, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5:22. Cristo está diciendo, puedes olvidarte de ayunar y llorar. Tu oración no será escuchada. Primero ve y arregla las cosas con tu hermano o hermana, entonces regresa al altar. Un piadoso pastor vino a mí recientemente, frustrado, porque estaba tratando de reconciliar a dos ministros. Los dos hombres eran enemigos por años. Uno había demandado al otro y había ganado un juicio multimillonario. Después de eso, escupían amargura el uno hacia el otro. Pero recientemente ambos buscaban reconciliarse. Estaban listos para hablar. Me dijo el pastor, pero hay un problema. La esposa del predicador que perdió la demanda se niega a perdonar al otro ministro. Ella jura que jamás volverá a hablarle. Esta mujer está oponiéndose directamente a la obra de Dios y la tragedia que ella está ocasionando es doble. Ella no tan solo está estorbando la reconciliación, sino que también se está cortando de Dios. Él no escucha sus oraciones y Él no se reconciliará con ella hasta que ella se arrepienta. Yo creo que el Señor está especialmente airado contra aquellos que guardan prejuicios raciales. Dios ayude al hombre o a la mujer que adora junto a una persona de otra raza mientras guarda prejuicios profundos. Ay de aquel creyente si participa en chistes étnicos. El Señor se convertirá en su enemigo y sus oraciones serán una abominación ante los ojos de Dios. Quizás no podamos servir en un ministerio de reconciliación, pero Dios nos llama a mirar el prejuicio en nuestros corazones. Quizás creciste con cierta antipatía hacia algunas figuras políticas, sean estas blancas o negras. Quizás te criaste en un hogar con prejuicios, sean blancos o negros, o peor, asististe a una iglesia que enseñaba racismo. Puede que no puedas disculparte ante una comunidad entera contra la cual tuviste prejuicios, pero si conoces a un creyente de una raza diferente, puedes ir donde esta persona y decir, quiero decirte ante el Señor, lo siento. He hablado acerca de la oración de incredulidad. Ahora permíteme darte un ejemplo de la oración de fe en Daniel 9:13. Daniel le dice a Israel por qué sus oraciones no fueron contestadas por 70 años. Todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender su verdad. Las oraciones de Israel fueron entorpecidas por décadas por el pecado. Daniel estaba diciendo, ahora veo por qué Dios no nos escuchaba. Es porque nos negamos a tratar con el pecado. No hicimos nuestra iniquidad un asunto de oración. Nos costó el favor y la bendición de Dios.
Así que Daniel hizo esta oración de fe. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y ceniza. Y dije, Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Daniel capítulo 9, verso 3 al 5. Antes que Daniel terminara de orar, Dios le envió al ángel Gabriel. Aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, cuando vino el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Verso 20 y 21. Daniel fue tocado por Dios mismo inmediatamente. Israel estaba nuevamente en pacto con el Señor. Te pregunto, ¿por qué la oración de este hombre fue contestada tan rápido? Es porque fue una verdadera oración de fe. En resumen, Daniel creyó que Dios juzga el pecado, como también muestra misericordia. El Señor está listo para contestar cada oración tuya hoy. Él quiere bendecirte como nunca antes, pero tienes que creer su palabra plenamente para aceptar lo que Él dice acerca del pecado. Pregúntale si hay iniquidad que pueda estar estorbando tus oraciones. Entonces confronta tu pecado, arregla las cosas con tu hermano o hermana. Entonces sabrás que Dios está escuchando tus oraciones y Él vendrá a ti rápidamente en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.